Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy estamos haciendo algo muy especial, que es un episodio puente, un punto de encuentro entre los dos mundos de los podcasts, tanto Movie Presence como entre Mates y Mats. Este episodio va a ir a ambos podcasts para que llegue a más personas, porque creo que si bien en el mundo de los profesionales, como es el público al que está dirigido Muy Presence, es súper importante hablar de estas cosas y mantenernos actualizados y en conversación. También es algo que está llegando a muchas personas que no son profesionales o que quizás quieren profundizar un poquito más y no encuentran herramientas o no encuentran un espacio concreto para hacerlo. Porque el tema de hoy nos trae eh, es el corazón de todo lo que hacemos en el MAT, en el consultorio, en la vida cotidiana. Van a notar que estoy un poquito resfriada, pero no quería dejar de hacer este episodio porque ya llevo unos días así que dije, bueno, es momento. Porque quiero que hablemos de dos conceptos que seguramente escuchaste nombrar miles de veces, sobre todo en redes sociales, que es el concepto de regulación del sistema nervioso y regulación emocional. Estos conceptos, más allá de sistema nervioso, que conocemos bastante, lo hemos visto en muchos lugares. Principalmente el concepto de regulación y el concepto de emociones son los que más me gustaría ahondar, que son un poquito los más confusos, porque se volvieron palabras muy utilizadas actualmente, porque al fin entendimos, ¿no?, que el ser humano tiene una complejidad tan grande, tan inmensa, que es imposible abarcar los temas de nuestra humanidad y nuestros temas cotidianos, incluso nuestras disciplinas, sin tener en cuenta el aspecto de las neurociencias, el estudio de las neurociencias, de la filosofía, de la psicología, de la espiritualidad. Entonces, estos conceptos empiezan a aparecer en todos los ámbitos, empiezan a repetirse y al repetirse, siento yo que empieza como a vaciarse un poquito de significado, empiezan a vaciarse un poquito de contenido. Y por eso me pareció importante, y es una encuesta que hice en Instagram, a ver si era un tema que interesaba, de entender un poquito de qué hablamos realmente cuando hablamos de regulación y de qué hablamos cuando hablamos de regulación del sistema nervioso y regulación emocional. Está como un poquito confuso, así que quería poner un poquito de luz sobre este tema como psicopedagoga, como persona que convive con la ansiedad en primera persona y una necesidad también de parar la pelota y limpiar un poquito el ruido que hay alrededor de esto. Así que para esto, en este episodio nos vamos a organizar un poquito paso a paso y vamos a empezar hablando de qué es realmente el sistema nervioso, qué son las emociones, vamos a hablar de neurobiología, de psicología, en un lenguaje académico pero accesible, porque no olvidemos que este episodio va a ir para ambos podcasts. Después vamos a entender qué significa verdaderamente estar regulados y desregulados y qué factores de nuestra vida actual disparan esta regulación o esta desregulación. Y por último, también vamos a romper el mito directo de qué no significa estar desregulado y por qué la fluctuación de tus estados es un signo de salud, que esto es importante también, ya lo vamos a ir desarrollando. Así que acomódate, prepárate un mate y arranquemos a organizar un poquito este concepto. Para entender qué significa regularnos, qué significa regulación, el primer paso creo yo que es definir y pararnos sobre el territorio. Vamos a empezar hablando del sistema nervioso, que no es solo un cableado o una red estática que tenemos dentro de nuestro cuerpo, sino que a mí me gusta pensarlo como un centro de procesamiento, un centro de comando, un centro de supervivencia. Y a mí me gusta también definirlo como el canal principal a través del cual experimentamos la realidad. Todo lo que pasa afuera y todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo se registra y se gestiona justamente ahí en nuestro sistema nervioso. Y acá viene el primer gran dato académico que tenemos que tener bien en claro ya desde el momento uno, que es que la función principal de tu sistema nervioso no es hacerte feliz, no es que pienses en positivo, no es que estés en calma, sino que su función es mantenerte vivo, ni más ni menos que eso.
Entonces, para lograrlo, tu cuerpo tiene un radar biológico que escanea el entorno las 24 horas del día, los 365 días del año, que implica un mecanismo que en neurobiología llamamos neurocepción. Tu cuerpo decide si una situación, una persona es segura o es peligrosa mucho antes de que tu mente lógica llegue siquiera a pensarlo. Una vez que llegó a formar parte de tu pensamiento, tu cuerpo ya hizo todo el trabajo previo. Y para poder responder, tiene dos comandos principales. El sistema nervioso simpático, que funciona como si fuese el acelerador, que nos moviliza para la acción, para la defensa, y el sistema nervioso parasimpático, que funciona como el freno, que nos permite descansar, procesar y conectar con otros, porque acá es importante también saber y tener presente que para establecer vínculos sociales es importante sentirnos seguros. Esto lo hemos hablado muchísimas veces, pero está bueno tenerlo presente en este tema. Y teniendo claro este canal, siempre estamos hablando, estoy buscando una forma de hablar en términos académicos, pero que sea accesible para todos también. Teniendo un poco más claro esto, pasamos al segundo concepto que me parece interesante traer, que es el concepto de las emociones. Muchas veces las tratamos como ideas abstractas que flotan en la cabeza, pero una emoción es fundamentalmente una respuesta biológica y somática, es decir, del cuerpo, una respuesta de nuestro cuerpo. Y la misma palabra lo dice, viene de emotio o emovere, que significa movimiento hacia afuera. Otro ejemplo que a mí me gusta traer también cuando hablo de estos temas es el ejemplo de la palabra locomoción, que significa mover algo de un lugar a otro. Loco viene de locus en el latín, que significa lugar. Moción viene de motio, que significa movimiento. Entonces, todas las palabras que terminan con moción, promoción, por ejemplo, remoción, tiene este concepto principal que es el del movimiento. Entonces, emoción significa movimiento hacia afuera. Una emoción en tu sistema nervioso es tu sistema nervioso enviando señales físicas para preparar el cuerpo para reaccionar ante lo que ese radar que hablábamos antes captó. Es decir, tu sistema nervioso detecta, hace un escaneo de ese entorno y empieza a enviar señales físicas para preparar el cuerpo y reaccionar a aquello que detectó. Por eso la emoción no empieza con un pensamiento, sino que empieza en el cuerpo. Y acá alguien que me esté escuchando probablemente tenga un poquito más de información, pero si no me equivoco, la emoción dura muy poquito, dura entre 10 y 30 segundos, corríjame si me equivoco, pero es muy poquito lo que dura esa reacción en realidad. Pero es clave. El miedo acelera el corazón para que reacciones, para activar ciertas reacciones físicas, como por ejemplo aumentar el ritmo cardíaco. El enojo tensiona la mandíbula y lleva la sangre a las manos para marcar un límite o para pelear. Entonces, las emociones son información en movimiento que buscan ser expresadas a través del cuerpo. Por eso van hacia afuera. Este movimiento que va de adentro hacia afuera y se expresa a través del cuerpo de manera somática. De acá es cuando hablamos mucho acerca del soma, el cuerpo. Entonces, uniendo un poquito el canal que hablábamos, el sistema nervioso, con la emoción, con esta reacción hacia afuera en movimiento, ¿cuándo aparece la famosa desregulación? Para explicarlo de forma organizada, los profesionales usamos un concepto clínico muy conocido igualmente, que es la ventana de tolerancia, que es, imagínate como un rango óptimo en el cual vos podés moverte con cierta flexibilidad y dentro de ese rango óptimo tenés la capacidad de procesar el estrés del día, una discusión, una emoción intensa, sin perder tu organización interna, sin salirte de tu eje, digamos, ¿no? Es como la famosa cintura, ¿no? De poder flexibilizarse dentro de ese rango y poder responder de forma flexible. Dentro de ese rango siempre hay movimiento,
porque ese rango no es un puntito, es justamente un margen, un espacio, como imagínatelo, me gusta pensarlo como algo entre paréntesis, ¿no? Entonces, dentro de esos paréntesis está tu ventana de tolerancia, está tu rango. Algunas personas tienen una ventana de tolerancia un poco más angosta, otros un poco más ancha, otros conocen su ventana de tolerancia, otros no, otros la pasan muy fácilmente, otros no. Entonces, la desregulación ocurre justamente cuando el estímulo que recibimos es tan intenso, es tan sostenido en el tiempo, que el sistema nervioso pierde esa flexibilidad y se sale de la ventana de tolerancia. Se escapa por los bordes de esos paréntesis. Entonces, tus recursos de adaptación que se encontraban dentro de ese rango se saturan. Y esto suele cronificarse o expresarse en dos extremos que también se conocen mucho. Cuando estoy en hiperactivación, ese acelerador que hablábamos antes se quedó trabado, pie en el acelerador a fondo. El cuerpo se instala en un estado de alarma constante, aparece la ansiedad, la rumiación mental, el insomnio, una sensación física de estar acelerada, hay una activación del soma de tu cuerpo y también de tu mente por encima de esa ventana de tolerancia. Y por debajo de esa ventana de tolerancia tenemos la hipoactivación. El estímulo es tanto que tu sistema clavó el freno a fondo, colapsa de tanto sostenerse y se apaga. Ahí aparece la apatía, el desgano, la fatiga tensional, la sensación de colapso. De hecho, a mí me hace acordar mucho ahora que lo estoy diciendo en voz alta, pero también es así. Imaginen como cuando una persona ante una situación externa que está pasando alrededor se desmaya. No estamos hablando ni una alta ni baja depresión de una reacción biológica, física, sino ante una situación se desmaya. Directamente lo que hace tu sistema nervioso es, tanto es el peligro que estoy detectando alrededor mío que directamente me apago o directamente no lo recuerdo. Pasan esas cosas para asociarlo con mayor facilidad a la hipoactivación. Esto no es una falla de voluntad, sino que está determinado por factores biológicos, como el mal descanso, la inflamación, factores ambientales, que puede ser la hiperestimulación con las pantallas, la exigencia de la productividad constante, y también en la falta de entornos o vínculos seguros donde el cuerpo pueda bajar la guardia, que es tan necesario contar con estos espacios donde nuestro sistema encuentre momentos y lugares donde frenar un poquito y sentirse seguro, en calma, para poder como equilibrar justamente los momentos en los que se siente más activo. Después, más adelante, vamos a hacer igualmente un repaso de todo esto, pero me gustaría hablar ahora entonces de qué no es la desregulación y qué sí es la regulación. Teniendo claras estas bases de cómo funciona nuestro mapa biológico, quiero que hagamos acá un zoom, que pongamos la lupa sobre el error más común que se comete hoy en día, que es el uso de la palabra regulación, que se puso tan en auge, que se puso tan de moda, que se la terminó asociando de forma equivocada con una especie de paz eterna. Se compró la idea de que estar regulado es ser una persona permanentemente calma, pacífica, que nunca se altera, que no experimenta emociones intensas. Y déjenme decirles que desde la neurobiología y la clínica eso es un mito absoluto del bienestar del mercado. Es un mito absoluto del mercado que han querido implantar porque además es biológicamente imposible. Enojarte porque alguien pasó por encima de un límite tuyo, sentir miedo ante una situación de peligro, sentir tristeza profunda ante una pérdida, no es estar desregulado. Eso es justamente tener un sistema nervioso sano, adaptativo, sensible y conectado con la realidad. Las emociones intensas y las fluctuaciones de nuestros estados forman parte de nuestras respuestas naturales de supervivencia al entorno. Si el contexto es hostil, la respuesta biológica saludable es la activación o la indignación, por ejemplo.
Pretender no sentir eso no es regulación. En psicología y psicopedagogía eso lo llamamos disociación o anestesia emocional, que es cortarle los cables al radar. Es decir, parecido a lo que decíamos del desmayo antes, es cortar toda conexión con la realidad para poder anestesiar eso que está pasando. Entonces, si enojarse, asustarse o estristecerse no es estar desregulado, ¿qué significa estar regulado? No es mantenerse impenetrable ni plano, sino mantenerse con cierta flexibilidad, como hablábamos, dentro de esa ventana de tolerancia y tener la flexibilidad y la resiliencia que explicamos anteriormente y tener la capacidad de salir de la zona de calma cuando la situación lo requiere, activar el acelerador, subir la energía, enojarnos, pero que una vez que ese estímulo pasó y el entorno vuelve a ser seguro, tener la plasticidad biológica para desactivar esa alarma, procesar la experiencia y volver de manera orgánica a su estado de base. Entonces, lo que realmente define la desregulación no es la emoción en sí, sino la rigidez, que es lo contrario a la flexibilidad. Es quedar atrapado. Es quedar atrapado en esa discusión de trabajo que terminó hace 3 horas, pero tu cuerpo sigue estancado en la hiperactivación, con el corazón a mil, con la cabeza rumiando, o que un proyecto te desmotive y te quedes semanas instalada en el bache de la hipoactivación sin poder salir de ese bloqueo. Fíjate que son cosas que nos pasan todos los días. Entonces, regularse no es controlar lo que sentimos ni censurar los estados incómodos, sino que es aprender a sostener esas fluctuaciones, ese movimiento que hablábamos antes, propios de nuestra biología, sin que nuestro sistema colapse o se quede congelado en el tiempo. O al menos si colapsa, poder volver a él. Llegando al final de este episodio, quiero que unamos todas las piezas del rompecabezas para que se lleven el mapa completo. Hoy entendimos entonces que nuestro sistema nervioso no es un enemigo al que hay que domar ni una máquina que tiene que funcionar en línea recta. Es nuestro canal con el mundo. Aprendimos que las emociones no son ideas abstractas en la cabeza, sino que son biología pura en movimiento que busca ser expresada, que va hacia afuera para protegernos. Y sobre todo le pusimos nombre a la verdadera desregulación, que es la pérdida de la flexibilidad que nos saca de nuestra ventana de tolerancia y nos deja atrapados, nos deja rígidos en la hiperactivación de la ansiedad o congelados en la hipoactivación del descanso. Mi objetivo principal con este episodio puente, uniendo todas estas miradas de la psicopedagogía, psicología, movimiento, salud mental, es que dejemos de usar la palabra regulación como un látigo de autoexigencia. Si mañana te enojas, si sentís miedo, si te frustras, si pasas un día entero metida en el sillón cansada, no pienses, estoy desregulada, rompí mi sistema nervioso. Al contrario, mírate con curiosidad y pensa, qué genial, qué espectacular cómo mi radar biológico está respondiendo a lo que me pasa. El problema no es la fluctuación, sino que es quedarnos viviendo en la alarma cuando el peligro ya pasó. Está regulado justamente tener la libertad de transitar todos tus estados sabiendo que puedes volver a tu eje. Y como les prometí al principio, entender el territorio y sacarnos la culpa de encima era el primer paso obligatorio. No podemos sanar ni regular lo que no comprendemos. Así que ahora que ya tenemos el mapa limpio, en el próximo episodio nos vamos a meter de lleno en herramientas para regular especialmente estados de ansiedad. Vamos a hablar de herramientas concretas, biológicas y somáticas que tenemos para ayudar a nuestra biología a flexibilizarse y volver a casa, volver a nuestra ventana de tolerancia, trabajando desde el cuerpo hacia la mente. Así que para el próximo episodio, ese sí lo vamos a publicar solamente en Entre Mates y Mats. Se viene esa parte práctica de Moving Presence. Así que déjame todas tus dudas, tus comentarios, todo lo que te haya resonado. Gracias por habitar este espacio conmigo, por animarse a mirar la clínica y la vida desde un lugar tan humano y sin filtros. Y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast.